Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas alumnas que se están integrando a esta clase? Bienvenidas sean todas. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Romina. Acá veo que Buenas están tardes, ingresando. profesor. Hola, Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes, profesora, ¿qué tal estás? Muy bien, Ángel, bienvenido al curso. Ya viernes nuevamente culminan otra semana de clases. Ya están avanzando, seguramente en esta semana aprendieron también nuevas cosas, ¿verdad? Cada uno con las distintas materias que están teniendo. Sí, profesora, a full estamos. Qué gusto. ¿Pudieron ver sus trabajos prácticos de esta semana? Hasta hoy tienen tiempo de presentar porque como les expliqué en la clase anterior, en este semestre vamos a estar teniendo 10 trabajos prácticos que van a estar puntuados y cada uno de ellos va a tener un punto, así es que no tenemos más margen prácticamente para el error como el semestre pasado que le dábamos varios puntos, pero al final sumados tenían un peso de 10 puntos todos los trabajos prácticos, ¿verdad? Pero en este semestre cada trabajo práctico directamente tiene un punto que ya suma para el total que ustedes van a estar llevando. Entonces es muy importante que presenten en el tiempo estipulado. Cada trabajo práctico va a tener un tiempo de una semana. Entonces, el de la primera semana hasta hoy van a estar teniendo tiempo de presentar y la de esta semana hasta el próximo viernes y así sucesivamente, ¿verdad? Van a haber también trabajos prácticos que de repente van a ser repasos o más bien para aprendizajes en base a algunos puntos que queremos eh, resaltar más y que no van a tener puntaje. Entonces, eso también se les va a informar, ¿verdad? Entonces, ustedes de igual manera deben de realizar el trabajo práctico, pero no van a ser sumatorios como los que sí van a tener un punto, ¿verdad? Entonces, cada vez que reciben el trabajo práctico, ustedes también se fijan en las condiciones de esos trabajos que están para ustedes, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos poco tiempo para desarrollar la clase, yo quiero compartir con ustedes la clase de la fecha de hoy, que es la unidad 2. Voy a compartir con ustedes en la pantalla el PowerPoint eh, para poder desarrollar. En esta clase vamos a estar dando la primera parte de la unidad 2. La unidad 2 es un poco amplia, por eso va a estar dividida. Y la primera parte la vamos a desarrollar en la fecha de hoy. Y es sobre nociones básicas de mercado, oferta y demanda, ¿verdad? Eh, Nosotros en economía ya habíamos dado los conceptos básicos de oferta y demanda. Y ya ahora en micro vamos a adentrarnos más en estas teorías, ¿verdad? En las teorías del mercado. Y en la primera parte de la clase de hoy vamos a ver el mercado competitivo, y en la segunda parte vamos a estar viendo la ley de la demanda. También vamos a desarrollar un ejercicio y ese mismo planteamiento de ejercicio es lo que van a llevar ustedes para el trabajo práctico de esta semana. Entonces es muy importante que presten mucha atención todos los materiales adicionales de lectura y también el ejercicio paso a paso ya está enlazado en la plataforma para que ustedes tengan acceso a esos materiales, ¿verdad? Bueno, iniciamos entonces la clase del día de hoy.
¿verdad? Que como les mencioné, vamos a estar viendo en una primera parte el mercado puramente competitivo, ¿verdad? Aquí le tenemos a Alfred Marshall. Nosotros cuando estudiamos un poco historia de la economía, habíamos estudiado también a Alfred Marshall, ¿verdad? Un economista. Y él es considerado, ¿verdad? Un economista ya neoclásico, y en el análisis que se desarrolló sobre la determinación de precios y las cantidades que se producen, ¿verdad? Que producen eh, las economías en mercados libres. Él desarrolló un análisis de determinación de precio y producción en una única industria, ¿verdad? Y que consideró esto independientemente de las demás industrias que producen otros bienes. O sea, hablando en nuestros términos, tomó un grupo de bienes específicos que producen una única industria, ¿verdad? Dejando constante la producción de otros bienes, ¿verdad? Entonces, se centró en la producción de unos ciertos bienes en una única industria. ¿Y cuál era el objeto que tenía Marshall, ¿verdad? ¿Cuál era el estudio teórico que él desarrolló? Y quería ver en una industria en la que todos los oferentes, o sea, los productores, son competidores puros, cómo cada uno de ellos tiene una influencia sobre los demás productores, ¿verdad? Y lo que pudo descubrir con las observaciones que realizó, ¿verdad? Es que cada productor es tan pequeño que su conducta tiene una influencia inapreciable en los demás productores. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente Karin Cubilla, que produce tomates para el mercado, es tan pequeña como productora que su conducta de alza de precios o de una mayor producción no se aprecia en el mercado debido a que es muy pequeña su producción comparada con toda la producción del mercado sobre ese mismo bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pudo determinar. Alfred Marshall pudo determinar con el análisis que desarrolló. Y de aquí nosotros sacamos ya, ¿verdad? Hoy día ya sabemos que en competencia pura, ¿verdad? En un mercado competitivo, hay muchos compradores y también muchos vendedores, y cada uno de los compradores y los vendedores ejercen una influencia insignificante en el precio del mercado, ¿verdad? Porque cada vendedor controla limitadamente el precio de los productos porque su producción en sí es muy pequeña comparada con la producción total del mercado, ¿verdad? Por lo tanto, el competidor puro sabe que no necesita de repente bajar su propio precio, el precio de su producto para vender más, ¿verdad? Porque el precio que está en el mercado, con el precio que está en el mercado, puede vender todo lo que desea. Y no hay razón alguna para la que el productor, ¿verdad?, deba aceptar un precio más bajo del que está en el mercado, del que ofrecen los demás vendedores. También por el lado de los compradores, la situación es parecida, ¿verdad? En el mercado de competencia puro. Cada comprador es consciente también que es demasiado pequeño para influir en el precio, por lo tanto, no hay un temor de repente de que si un comprador X compra una mayor cantidad de ese bien, vaya a subir el precio del mismo. Y también saben que si de repente no compran, tampoco va a haber una baja
considerable del precio, porque su conducta no afecta al mercado, porque hay muchos compradores, y que uno no compre no va a alterar la producción y el precio de los bienes en el mercado. Y además, cada comprador sabe, ¿verdad?, que para obtener el bien no es necesario pagar un precio más alto, ni tampoco es posible obtener la mercadería o la mercancía a un precio más bajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión del mercado puramente competitivo? Es que hay muchos productores, muchos vendedores y también muchos compradores, y la conducta individual de cada uno de ellos no ejerce una presión suficiente para que varíe ni el precio ni la cantidad de producción de dichos bienes, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en competencia, en mercado puramente competitivo. Y sobre el precio en el mercado puramente competitivo, ¿qué tenemos, verdad? En un mercado puramente competitivo opera lo que se denomina la ley de un solo precio, en donde cada comprador y cada vendedor acepta el precio del mercado, o sea, se da ya como dado, ¿verdad? Y también sabe que cada uno de los compradores y vendedores son demasiado pequeños para poder influir en el precio del mercado, ¿verdad? Y el precio de equilibrio de un bien que es producido y vendido en un mercado puramente competitivo es determinado por dos fuerzas: la fuerza de la oferta y la fuerza de la demanda, ¿verdad? Entonces, en un mercado puramente competitivo, no, el precio no lo da un solo comprador o un solo vendedor, sino la masa de la oferta y la demanda en general, porque, como dijimos, cada comprador y cada vendedor individualmente es demasiado pequeño para influir en el precio y la cantidad de dicho bien. Esto es lo que debemos de recordar de un mercado puramente competitivo. Las empresas, ¿verdad? Los productores ofrecen un bien en un mercado puramente competitivo, se encuentra en equilibrio solamente si tienen expectativas correctas sobre el precio del mercado que va a regir. Esto es muy importante, ¿verdad? En un mercado puramente competitivo, las empresas pueden obtener un equilibrio, pero si la expectativa de precio que tiene la empresa sobre el precio de su bien es la correcta sobre el precio del mercado que va a regir. ¿Cómo podemos entender esto? De repente, si yo voy a dedicarme a la producción de tomates, ¿verdad? E invierto en la producción, ¿verdad? Tengo mis costos y también tengo una expectativa de venta por kilo de mi producción o de mi producción total, ¿verdad? Si la expectativa que el productor, en este caso de tomates, es la misma que la que rige luego en el precio del mercado, entonces ahí sí se halla en equilibrio ese productor o esa empresa, ¿verdad? Por lo tanto, en equilibrio, el precio observado, o sea, el precio del mercado, va a ser igual al esperado, ¿verdad? Es decir, al que esperaban los oferentes cuando tomaron las decisiones de producción. Y el precio de equilibrio es el esperado correctamente, ¿verdad? Cuando se cumplen las expectativas. Entonces parece un poco un juego de palabras, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a analizar,
podemos entender fácilmente, ¿verdad? Sencillamente, que el precio esperado es la expectativa que tiene el productor o la empresa sobre la venta de ese producto en el mercado. Y el precio del mercado ya va a ser el que rige directamente en el mismo, ¿verdad? Y el equilibrio se va a tener cuando el precio esperado es igual al precio de mercado. Ya habíamos hablado nosotros sobre la curva de la demanda, ¿verdad? La cantidad total de un bien que desean adquirir en conjunto todos los participantes en el mercado se denomina cantidad demandada. O sea, la cantidad demandada es la sumatoria de todas las cantidades demandadas de los individuos personalmente. Entonces, la cantidad demandada es ya la suma de las cantidades demandadas individualmente. Y esta, ¿verdad? La cantidad demandada depende de su precio, del precio del producto, lo mismo que la compra deseada por cada persona, ¿verdad? La relación funcional entre la cantidad demandada y el precio del bien se denomina curva de la demanda o función de la demanda también. Nosotros ya lo habíamos definido en Economía 1, ¿verdad? Entonces, a no olvidar que la cantidad demandada en un mercado es la cantidad total del bien que se desea adquirir, ¿verdad? No es la cantidad comprada exactamente. Habíamos también hecho esa diferenciación nosotros en Economía 1, ¿verdad? Que hay una diferencia entre cantidad demandada y cantidad comprada. Acá volvemos a recordar esos conceptos, ¿verdad? Entonces, la cantidad demandada es la cantidad total de un bien que desean adquirir todos los participantes en el mercado. Continuamos. Aquí tenemos un gráfico de curva de demanda, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en Economía 1, que es una curva que tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Y la relación que tiene con el precio es inversa, ¿verdad? A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Y aquí el ejemplo es de tomates, ¿verdad? Pero puede ser cualquier bien, no solamente de tomates, solamente tomamos este ejemplo, ¿verdad? Cuanto más alto es el precio del mercado de los tomates, menor va a ser la cantidad demandada. Aquí vemos que vamos representando la cantidad demandada con una Q de cantidad demandada y el precio real o el precio de mercado, que se va a diferenciar cuando veamos curva de oferta, porque en la curva de la oferta vamos a estar teniendo la expectativa del precio, ¿verdad? En condiciones de competencia pura también mencionamos que el precio es exactamente aquel que se iguala a la cantidad demandada, ¿verdad? Y la que se produce y se lleva al mercado. Se dice que el precio que vacía el mercado, ese precio que vacía el mercado, impidiendo que haya tanto escasez como también excedentes. Aquí en este gráfico podemos observar una curva de demanda y tenemos en la producción llevada al mercado, en el gráfico, podemos ver en el gráfico, en la curva, en la recta, perdón, horizontal tenemos la producción llevada al mercado. Y tenemos el precio real en la recta
donde vemos el precio y tenemos la cantidad demandada. Y en un punto, en el punto C, es igual en donde la cantidad vendida es igual a la cantidad demandada. Toda la cantidad que se llevó al mercado se vende en este punto C, y ahí tenemos también el precio. En ese punto no existe ni escasez ni excedente, o sea que es el punto en donde toda la producción que se lleva en el mercado es vendida, ¿verdad? Supongamos que se lleva 100 kilos de tomates al mercado, eso es lo que los oferentes desean vender, y esa cantidad se vende totalmente al precio del mercado. Entonces podemos decir que ese precio es el precio que vacía el mercado, ¿verdad? En donde no existe ni escasez ni tampoco un excedente, o sea, no falta ni sobra tomates en el mercado. Aquí tenemos, supongamos que la cantidad del bien llevada al mercado es la que se indica en este gráfico en el punto C, y toda ella debe venderse en un periodo, ¿verdad?, actual, cualquiera que sea el precio. Por lo tanto, la cantidad que está puesta a la venta puede representarse mediante también una recta vertical, porque es la que se ofrece directamente en el mercado, ¿verdad? Y que muestra que la misma cantidad disponible a cada uno de los precios. A cualquier precio, esa es la cantidad disponible en el mercado, pero a un precio más alto es probable que exista un excedente de tomates, ¿verdad? Cuando aumenta el precio, entonces mucho no se va a querer comprar todo en un periodo corto. Y cuando baja también el precio del tomate, va a haber una mayor intención de compra, ¿verdad? Pero el punto C es en donde no existe ni escasez ni excedente de ese bien, es el precio que entonces decimos vacía el mercado. Después, por el lado de la curva de la oferta, ¿verdad?, la cantidad total de un bien que desean ofrecer en conjunto todos los participantes del mercado se denomina cantidad ofrecida. O sea, todos los productores en su conjunto tienen una cantidad que desean ofrecer, ¿verdad? Y esa es la cantidad ofrecida. Y también depende de su precio esperado, ¿verdad? La relación funcional entre la cantidad ofrecida y el precio esperado del bien es lo que se denomina curva de oferta o función de la oferta. Y la función de la oferta tiene una propiedad característica, ¿verdad?, aunque no necesariamente universal, pero que las funciones de oferta normalmente se cumple, ¿verdad? Cuanto más alto es el precio esperado, mayor es la cantidad ofrecida. Y la relación directa que existe entre el precio esperado y la cantidad ofrecida se refleja mediante una pendiente positiva que tiene la curva de la oferta, que nosotros también ya habíamos visto en Economía 1, ¿verdad?, cómo es la pendiente de la curva de la oferta. Entonces, cuanto más alto es el precio del mercado que esperan los cultivadores, en este caso, como les dije, de tomates, mayor es la cantidad que se cultiva. Y por lo tanto, también va a ser mayor la cantidad ofrecida en el mercado. Esto es en un mercado puramente competitivo. Y el precio de equilibrio, ¿verdad?, tiene la propiedad que si el precio esperado, ¿verdad?, es igual al precio de equilibrio, entonces el precio es igual realmente al equilibrio, por lo que el precio observado es igual al precio esperado, y estos son los que decimos nosotros normalmente las expectativas estaban correctas, ¿verdad? Cuando el precio del mercado es igual
al precio esperado por el productor, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos el equilibrio en el precio. Por lo tanto, el precio de equilibrio debe hallarse en el nivel en el que tanto la cantidad demandada y la cantidad ofrecida sean iguales, ¿verdad? En donde se interceptan tanto la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, entonces ahí tenemos el precio de equilibrio, ¿verdad? En el caso de que la cantidad demandada a ese nivel de precios sería menor que la cantidad ofrecida correspondiente, por lo que el precio tendría que ser más bajo para que se pueda nuevamente elevar la cantidad demandada. En estos casos, cuando no existe, ¿verdad?, equilibrio en el mercado, es cuando el productor en cierto momento, cuando estaba realizando su expectativa de cultivo, tenía un precio esperado para la producción, pero sin embargo no es el precio observado o el precio real del mercado, ¿verdad? Pero siempre, nuevamente, el mercado busca encontrar ese equilibrio porque en un mercado puramente competitivo, no toda la producción debe de ser vendida, ¿verdad? Bueno, así fuimos viendo lo que sería un mercado puramente competitivo. Pasamos a lo que es la demanda y la función de la demanda. Nosotros ya habíamos visto en Economía 1 lo correspondiente al lado de la demanda, ¿verdad? Todos los factores y las variables que afectan a la curva de la demanda, a la función de la demanda. Habíamos dicho, ¿verdad?, que se denomina demanda a la cantidad de un bien o servicio que un consumidor está dispuesto a comprar en un periodo de tiempo dado, ¿verdad? Y aquí se trata de medir la disposición de compra de los consumidores y no sus compras reales, ¿verdad? Entonces, la intención de compra es lo que se observa, porque habíamos dicho también que las compras reales ya tiene que ser un acuerdo entre también el oferente, porque tienen que llegar justamente tanto lo que desea comprar el consumidor debe de ser igual a lo que desea vender el oferente o el productor, ¿verdad? Y la teoría económica considera 4 factores que son esenciales que influyen en la demanda, los cuales habíamos dicho que son el precio, la renta del consumidor, el precio de los bienes relacionados y las preferencias o gustos del consumidor. Existen otras variables, ¿verdad?, que también afectan al lado de la demanda, pero en la teoría económica estos 4 factores son las que se estudian generalmente, y el resto le llamamos normalmente, le dejamos constante, decimos ceteris paribus, ¿verdad? Dejamos constante el resto de las variables y vemos cómo afectan las distintas variaciones de estos factores. Bueno, aquí tenemos la función de la demanda, que está dada por el precio del bien, la renta o ingreso del consumidor, el precio de los otros bienes, ¿verdad? Los precios de los bienes relacionados, que pueden ser los que influyen en el precio del producto del que estamos estudiando, ¿verdad? Habíamos visto nosotros la clase de economía que existen 2 tipos de bienes que están relacionados, ¿verdad? Después, también el gusto o la preferencia de los consumidores. ¿Cómo están dadas la cantidad de la demanda de un bien y su precio? Habíamos dicho, ¿verdad?, que
según la ley de la utilidad marginal decreciente, afirma que la satisfacción que obtiene un consumidor al incrementar sucesivamente las unidades que consumen de un bien es cada vez menor. Habíamos nosotros mencionado, ¿verdad?, que los primeros productos, las primeras cantidades que consumimos de un producto nos otorga una satisfacción mayor que a medida que vayamos consumiendo o adquiriendo ese mismo bien, ¿verdad? Seguimos teniendo una satisfacción, pero es cada vez menor, ¿verdad? Aquí tenemos los diferentes gráficos de la relación que existe entre el precio y la cantidad del bien, tanto en forma individual como también ya representando a todos los consumidores del mercado. Aquí vemos un gráfico que nos muestran también los distintos precios y las distintas cantidades. Pero nosotros nos vamos a quedar estudiando más en esta parte, en los gráficos que son lineales, ¿verdad? En los ejemplos anteriores vimos que teníamos unas curvas convexas, ¿verdad?, para representar la demanda. Sin embargo, nosotros en microeconomía, para poder utilizar también ecuaciones lineales y para facilitar nuestro estudio y simplificando siempre la realidad en nuestros modelos, ¿verdad?, vamos a usar funciones lineales para poder representar la demanda como una recta decreciente en relación al precio. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un gráfico de la curva de la demanda y la expresión que utilizamos matemáticamente, ¿verdad?, es una ecuación de recta, una ecuación lineal, ¿verdad? Cuando veamos el ejercicio, vamos a darnos cuenta que nosotros podemos hallar con el dato de la ecuación de la curva de la demanda, podemos hallar, graficar la curva de la demanda. Y también si tenemos la ecuación de la oferta, podemos graficar la curva de la oferta y también hallar el equilibrio. Eso es lo que vamos a estar realizando en estas primeras clases, y los ejercicios que tenemos en el trabajo de esta semana es con relación a ello, ¿verdad? Vamos avanzando para poder desarrollar el ejercicio para que ustedes también lo puedan realizar en esta semana, ¿verdad? Tenemos la curva de la demanda y la renta. Vimos también cómo afecta a la curva de la demanda el aumento de la renta, tanto para bienes normales como para bienes inferiores. También cómo se relaciona la cantidad demandada y los precios de los bienes relacionados, ¿verdad? Que nosotros habíamos dicho que hay dos tipos de bienes relacionados, los que son los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. También cómo se relaciona la cantidad demandada y las preferencias de los consumidores o los gustos de los consumidores. Y este es el cuarto factor que determina la cantidad demandada de un bien o servicio, y es justamente las preferencias o gustos de los consumidores. Esto es un repaso ya de Economía 1 que lo habíamos visto nosotros. A cada uno de ellos habíamos graficado y visto cómo afecta gráficamente la variación de cualquiera de estos factores, ¿verdad? Aquí ya tenemos el ejercicio. Similar a este ejercicio es lo que ustedes tienen para el trabajo práctico de esta semana. Son dos ejercicios prácticamente idénticos, ¿verdad? El enunciado nos da, ¿verdad?, las funciones de la oferta y la demanda de mercado de un determinado bien son las siguientes. Nos da la ecuación de la cantidad ofertada y también de la cantidad demandada. Con este dato nosotros podemos hallar la curva tanto de la oferta y de la demanda. Nos dice la ecuación de la curva de la demanda
que la cantidad, la curva de la oferta, que la cantidad ofertada es igual a 600p menos 600. Y la cantidad demandada es 59.400 menos 600p. ¿Qué es lo que nos pide este ejercicio? Calcular el precio y la cantidad de equilibrio. También nos pide explicar qué ocurriría si el precio es 20 y si el precio es 70. Y por último, realizar la representación gráfica. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes también lo puedan ir observando. Y este mismo ejercicio y el desarrollo del mismo también tienen ustedes en la plataforma para que puedan guiarse para realizar sus ejercicios, ¿verdad? Es un ejercicio matemático sencillo. ¿Cómo podemos calcular nosotros el precio y la cantidad de equilibrio? Para recordar, ¿verdad? ¿Cómo hallamos nosotros el equilibrio? Cuando la curva de la oferta se cruza con la curva de la demanda. Ese punto de unión entre la curva de la oferta y la curva de la demanda es lo que nosotros llamamos equilibrio. Entonces, cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada, decimos que tenemos equilibrio. Por lo tanto, solamente igualamos las dos ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Cantidad ofertada es igual a cantidad demandada. Cantidad ofertada teníamos que era 600p menos 600 y cantidad demandada 59.400 menos 600p, ¿verdad? En matemáticas sabemos que todos aquellos que tienen, que están dados por variables que no son numéricas, ¿verdad? Entonces pasamos todos a un miembro para poder sumarlos entre sí, y las que no tienen variables lo dejamos en el siguiente, ¿verdad? Por lo tanto, pasamos, acá tenemos 600p, en el otro lado también 600p, pasamos directamente al otro lado y podemos sumar, ¿verdad? 600p más 600, tenemos 1200, y 59.400 más 600 tenemos 60.000. Por lo tanto, P, despejamos P, tenemos 60.000 sobre 1.200, porque en este punto teníamos una multiplicación. Cuando pasa al otro lado, tenemos que dividir, ¿verdad? Entonces, 60.000 dividido 1.200, tenemos 50. Aquí ya tenemos el precio de equilibrio. Esto solamente lo reemplazamos en las dos ecuaciones, ¿verdad? En cualquiera de las ecuaciones podemos reemplazar y vamos a tener la cantidad de equilibrio. En este caso yo le reemplacé en ambas ecuaciones para que vean que hallamos el mismo resultado, ¿verdad? Al reemplazar tanto en la función de la oferta y la demanda, podemos ver que la cantidad ofertada y demandada es de 29.400 en equilibrio. Y para hallar el siguiente punto, en donde nos pedía qué pasaba, explicar qué ocurría si el precio era 20 o si el precio era 70, directamente lo reemplazamos en las ecuaciones que tenemos, ¿verdad? Primeramente, si el precio es 20, reemplazamos en nuestra ecuación de la oferta, en donde tenemos que 600p menos 600 es nuestra ecuación de oferta, donde tenemos la p la reemplazamos por el precio, que es 20, entonces tenemos que, cuando el precio es igual a 20, tenemos una cantidad ofertada de 11.400 y una cantidad demandada de 47.400. Cuando el precio es menor que el equilibrio, nosotros habíamos dicho que tenemos un exceso de demanda, ¿verdad? Porque se desea adquirir más de ese bien. Y cuando el precio es 70, tenemos un exceso de oferta. Hacemos el mismo paso, reemplazamos directamente en nuestras ecuaciones. Y por último, vamos a graficar, ¿verdad? Con los datos que tenemos, cuando el precio es 20, cuando el precio es 50, que es nuestro equilibrio, y cuando el precio es 70. Y tenemos ya nuestro gráfico de oferta y demanda y también nuestro punto de equilibrio. Cuando el precio es mayor al equilibrio, tenemos un